¿Qué tal? Video tutorial número 20 del curso de Android, en el que empezamos a ver en profundidad la creación de interfaces de usuarios mediante el uso de views. De modo práctico trabajaremos tanto con las vistas fundamentales más usadas, como pueden ser los test view, los edit test, los botones, pero también con las más específicas como las llamadas picker views de selección como time picker o day picker, y las list view que muestran una larga lista de ítems como puede ser la propia list view, spinner view, etcétera. Terminaremos viendo las views más avanzadas como Date and Time o views para mostrar gráficos, todas ellas con ejemplos de códigos que pueden convertirse en plantillas para utilizarlos en cualquier momento. En el código veremos la sintaxis para crear las distintas views, para darles estilo y también para enlazarlas a eventos dentro de nuestras aplicaciones. Nos va a llevar más de un video tutorial. Para empezar, exploremos algunas de las vistas básicas que podemos usar para diseñar la interface de usuario de nuestras aplicaciones. Veremos el trabajo con test view, con edit test, con button, con image button, con checkboxes, con toggle button, con radio button y radio group. Se trata de las views básicas, también las más utilizadas con diferencia y que nos habilitan para mostrar información de texto y ejecutar selecciones básicas. Pues vamos allá con la explicación. Siempre que creamos un nuevo proyecto Android, Eclipse siempre crea el archivo main XML que está localizado dentro del directorio res layout y que contiene un elemento por defecto del tipo test-view. Esta view, test-view, es usada para mostrar texto al usuario. Es la más básica y una de las que se usa más frecuentemente. Si necesitamos que los usuarios puedan escribir en el texto, editar el texto y no solo verlo, entonces tenemos que usar la subclase de test-view que es edit test y la veremos en un momento. En este main XML, por defecto que nos crea Android, podemos ver cómo el test view está rodeado por las etiquetas linear layout de apertura y cierre. Cuando hablamos de linear layout, estamos hablando de un view group. Los view groups son un tipo especial de views que nos sirven para diseñar la apariencia y la secuencia de las distintas views que formen nuestra interface de usuario. Se trata de una clase abstracta de Android y soporta las siguientes view groups. Linear layout, absolute layout, table layout, relative layout, frame layout y scroll view. Vamos a empezar explicando más en detalle cada una de estas view groups, ya que son la primera de las claves para crear buenas interfaces de usuario en Android. Cada view y view group tienen un conjunto de atributos comunes, los más importantes de los cuales puedes ver aquí en esta tabla. Desde luego también está en la documentación de Android y son autoexplicativos.
Algunos de estos atributos son aplicables solo cuando una view está en un view group específico. Por ejemplo, los atributos layout weight y layout gravity son aplicables solo cuando a una view se le aplica un view group, bien linear layout o table layout. Por ejemplo, en el main XML que se crea por defecto, el ancho del elemento TextView ocupa el ancho completo de su padre, que en este caso es la pantalla, y para ello usa la constante fill parent, y su alto es indicado por la constante wrap content, lo que significa que su altura es la altura de su contenido. En este caso, el contenido que esté escrito dentro del TextView. Si quisiéramos que el TextView no ocupara el ancho completo de la pantalla, podríamos configurar el atributo layout width también a wrap content. De este modo haremos que el ancho de la vista sea igual al ancho del texto que contiene. Veamos un ejemplo concreto del uso del View Group Linear Layout. Es importante tener en cuenta que cuando especifiquemos el tamaño de los distintos views, de los distintos elementos que usemos en nuestras interfaces de usuario, tendremos que usar las unidades de medida que vemos en esta tabla. No es recomendable utilizar píxeles porque de hacerlo no se va a renderizar correctamente en dispositivos que tengan diferentes tamaños de pantalla. Por eso se aconseja utilizar unidad de medida dp o sp, que podemos definir como píxeles independientes de la densidad y píxeles independientes de la escala. Como aquí vemos, 160 dp es equivalente a una pulgada en el tamaño físico de la pantalla y por tanto se adaptará a las distintas resoluciones de pantalla en la que lo estemos utilizando. SP es similar para el tamaño de fuentes, por tanto son las que debemos utilizar en cuanto a pt, que es point, es un 72avo de una pulgada. Así que estas son las medidas. De nuevo, más información en la documentación de Android. Hemos incluido dentro de un Group View Linear Layout un Text View y un Button, dos tipos de views. Y a los dos les hemos dado un valor absoluto en el ancho de 105 dp, que recuerda que quiere decir píxeles independientes de la densidad, y el 160 en el caso del botón. Aquí lo vemos en pantalla con una resolución de 320 x 480, pero si cambiamos la resolución de la pantalla al utilizar ese tipo de unidades de medida, recuerda, por ejemplo, si cambiamos a modo paisaje con control F11, observa cómo la proporción que ocupa en la pantalla se mantiene exactamente igual, que es lo que queremos. Vemos en esta imagen las dos views, tanto con resoluciones de pantalla distinta, que es lo que nos interesa en este momento, y observa como con el uso de DP se mantienen, independientemente de la resolución de la pantalla, los tamaños que indicamos. En este ejemplo también especificamos cuál tiene que ser la orientación del layout. Indicamos que tiene que ser vertical. Veíamos por eso cómo aparecían cada una de las vistas una debajo de la otra. Veamos lo que ocurre si eliminamos esta línea. La orientación por defecto del layout es horizontal, así que si omitimos el atributo Android Orientation, entonces aparece como se muestra ahora.
Vamos a dejar el atributo Android Orientation, pero recuerda lo que acabamos de decir. Decíamos también antes que con Linear Layout podíamos utilizar los atributos Layout Weight y Layout Gravity. Así que vamos a modificar el código para ver su funcionamiento. Vamos a añadir dentro del botón los dos atributos y vamos a añadir una nueva view, un edit test, al que le damos también un atributo layout width. Aquí lo tenemos. Vamos a empezar viendo su salida en pantalla y lo explicamos ahora. Vemos como el botón se ha alineado a la derecha del Padre. Nos ha salido de lo más bíblico, pero aquí el Padre del botón no es Dios, sino el Linear Layout. Esto se debe al uso del atributo Layout Gravity, que como veíamos en la tabla de los atributos, nos indica cómo aparecerán posicionadas las vistas hijo. Vemos aquí en el código XML como button es un hijo de Linear Layout y como le indicamos en el atributo Layout Gravity Right, por lo tanto que se alinee a la derecha de su padre. Y además usamos el atributo Layout Width en el botón y en el editor de texto. Aquí lo que tenemos que especificar es la ratio en la cual el botón y el editor de texto, a los views a lo que se lo indiquemos, van a ocupar el espacio que quede en la pantalla. El valor total de este atributo layout weight tiene que ser igual a 1. Aquí vemos que le damos al botón el 0.2 y al editor de texto el 0.8. ¿Qué es lo que vemos en la salida en pantalla? Un segundo tipo de view group es el que denominamos absolute layout, que es el que nos habilita para especificar la localización exacta de los hijos que va a contener. Lo vemos de nuevo en un ejemplo. Vemos en el código, en main XML, cómo localizamos los botones usando los atributos Android Layout X y Android Layout Y. Tenemos dos botones y en los dos nos localizamos mediante el uso de estos dos atributos. Lo vamos a ver en pantalla, pero antes decir que esto provoca problemas cuando la Activity es vista en pantallas de alta resolución. Así que, aunque realmente debe conocerse este view group Absolute Layout, ha sido deprecado, ha sido desaconsejado desde Android 1.5, así que mejor utilizar cualquiera de los otros que estamos indicando. De todos modos irá el ejemplo también y lo vemos en pantalla. Aquí lo vemos en pantalla, pero recordando lo que acabamos de señalar. Observa, por ejemplo, como simplemente cambiando a modo landscape ya tenemos un problema en cuanto a la localización. El siguiente view group es Table Layout, que agrupa vistas en filas y columnas. Aquí vemos un ejemplo. Usamos el elemento Table Round para diseñar una fila en la tabla. Aquí tenemos 4 que veremos ahora en el código XML. Y cada fila puede contener una o más vistas. Aquí, por ejemplo, esta con nombre de usuario, este campo de entrada de texto, edit test, aquí lo mismo. Cada vista que coloquemos dentro de una fila forma una celda y el ancho de cada columna es determinado por el ancho mayor de las celdas que se contengan en esa columna. Vemos en nuestro código que tenemos 4 elementos Table Round, por lo tanto 4 filas, y dentro de ellos colocamos distintas views, cada una de las cuales será una columna.
Observa cómo la celda que está directamente bajo el test view de la contraseña, aquí tenemos el de la contraseña y el edit test para poder escribirla, y observa cómo ahora aquí en la siguiente fila la primera de las celdas tiene un test view vacío. Esto es para ordenar bien las distintas columnas en cada fila. Si no lo hiciéramos así, si no lo pusiéramos, la caja de chequeo de recordar contraseña aparecería debajo del sistema de contraseña que ponemos arriba. Prueba poniéndolo y quitándolo para ver el resultado y el modo en el cual funciona este table layout, que al fin y al cabo es crear tablas para diseño en Android, en el que la clave está en el uso del elemento table round para cada fila que queramos ir incluyendo en la tabla. El siguiente view group es el relative layout, que nos permite especificar cómo las vistas hijos se van a posicionar relativas unas a otras. Vemos de nuevo aquí un ejemplo de código que contiene un test view, un edit test y dos botones con el uso del view group relative layout. Observa en el código que cada view embebida dentro del relative layout tiene atributos que la habilitan para alinearse con las otras views. Aquí los vemos: layout align parent top, layout align parent left, layout center horizontal y así con el resto. Estos atributos son los que aquí podemos ver. De nuevo, autoexplicativos, y te remito a la documentación de Android para profundizar. También con el patrón de ejemplo que irá con el video tutorial, simplemente cambiándolos y viendo el resultado en pantalla. Sería otro modo de practicar. El valor para cada uno de estos atributos es la ID de la view a la que estamos referenciando. Observa aquí como en el edit test usamos el atributo align left y le pasamos la ID de comments para que esta alineación sea relativa a esta otra view. Lo mismo con layout below, como vemos aquí. En el caso de los botones también podemos verlo, como este botón le aplicamos un atributo layout below respecto relativo a la view con el ID txt comments. De nuevo utiliza el patrón de ejemplo, lleva a cabo cambios y puedes ver el resultado. Vemos aquí la salida en el dispositivo con el campo de texto, con el campo de edición de texto y los dos botones, todos localizados relativo a las otras views que forman la interface. Otro view group es el frame layout, que es un placeholder, un contenedor en pantalla que podemos usar para mostrar una única view. Las views que podemos añadir dentro del frame layout están siempre ancladas en la esquina superior izquierda del diseño. En este ejemplo que tenemos en pantalla hemos incluido un relative layout y dentro de él hemos incluido un frame layout. Dentro del relative layout colocamos primero un campo de texto, que es el que aparece aquí, y posteriormente el frame layout, en el que incluimos esta imagen que, como decimos, siempre está anclada en la esquina superior izquierda. Aquí tiene un margen, por eso aparece así. Vamos a verlo después, posteriormente, dentro del frame layout. Lo veremos ahora. Podemos incluir más imágenes, pero se solapan unas sobre otras. En este caso no es una imagen, es un botón, y vemos cómo se solapa sobre la anterior. Vemos el código, que seguro que queda más claro. Como vemos, tenemos primero un relative layout, y dentro del relative layout, como hijos, tenemos un test view, el que aparecía arriba, y un frame layout. El frame layout, como decíamos, funciona como un contenedor. Dentro de él podemos colocar views que siempre se van a posicionar a partir de la esquina superior izquierda. Podemos poner, como aquí vemos, una image view,
que aparece, que es la del teléfono que aparece. Y podemos seguir incluyendo las vistas que queramos, pero se van a solapar todas una encima de otra. Por ejemplo, aquí como vemos añadimos un botón y ese botón se sitúa encima de la imagen. Puede ser útil, por ejemplo, cuando queremos en una animación que haya varias imágenes y que vayan apareciendo de una en una. De este modo las tenemos solapadas una debajo de otra. En este caso también, si queremos que sobre la misma imagen aparezca, por ejemplo, un botón, hemos puesto de imprimir, cualquier otro, pues puede utilizarse el frame layout, que es útil en ocasiones con el resultado en pantalla que veíamos antes. Y cuyo código irá como todos con el vídeo tutorial. Tenemos el Relative Layout dentro del campo de texto y el Frame Layout, y dentro del Frame Layout la imagen y el botón. Y dentro de los View Group terminamos con el Scroll View, que es un tipo especial de Frame Layout que habilita a los usuarios para hacer scroll a través de una lista de vistas que ocupen más espacio que el que puede verse en el dispositivo físico. El Scroll View solo puede contener bien una view hijo o un view group hijo, que suele ser un linear layout, y después dentro del view group hijo se pueden incluir otros views, que es lo que hacemos en este ejemplo. Indicar que con otros views, como por ejemplo con list view, no debe usarse scroll view. Ya list view cuenta, ya lo hemos usado en distintas ocasiones en el curso, ya cuenta con su sistema para desplazarse. Aquí, como vemos, tenemos simplemente rodeado todo el contenido con un scroll view y dentro incluimos un linear layout. Y en ese linear layout, para que ocupen espacio varios botones, un campo de texto, las view que queramos. Aquí vemos el scroll view en modo portrait. Se pueden ver todas las views que contiene, pero si pasamos a modo landscape, vemos como parte del contenido no puede verse, pero sí nos es posible hacer scroll view para acceder a esos contenidos. Observa como a la derecha, cuando estamos haciendo scroll, aparece la barra de scroll también para hacerlo. Pues después de este vistazo a los view groups, volvemos a las views y vemos esta activity con algunas de las views más básicas y también más utilizadas. Todas ellas dentro de un linear layout al que le aplicamos una orientación vertical, así que aparecerán todas las views colocadas una encima de la otra. ¿Qué es la interface que vemos aquí en pantalla? Al primero de los botones, el que lleva el término salvar, le hemos aplicado como layout with fill parent, de modo que su ancho ocupa el ancho completo de la pantalla. ¿Qué es lo que vemos aquí en el main XML? Para el segundo botón, el atributo layout with, lo hemos configurado a grab content, así que su ancho será el ancho de su contenido. Específicamente en este caso es la palabra abrir. Si pusiéramos otra, el ancho sería el correspondiente a esa palabra. De nuevo es lo que podemos ver aquí en los atributos de este segundo botón, wrap content. La tercera view, image button, muestra un botón con una imagen y la imagen está configurada a través del atributo src. En este caso simplemente usamos la imagen para el icono de la aplicación que viene por defecto y que por tanto ya nos vale sin poner otra, pero podríamos poner cualquiera. Aquí
Aquí tenemos el código, siguen aplicándose, recuerda que es Image Button, por lo tanto sigue siendo un botón, así que en el Layout With le indicamos Fill Parent, por lo tanto se extiende por toda la pantalla. Podríamos usar Wrap Content, con lo cual se adaptaría, en este caso, al tamaño del contenido, que es la imagen. Y aquí vemos el atributo src, en el que le indicamos la ruta donde tiene que buscar la imagen. Que estamos utilizando ahora es el icon que se encuentra dentro de la carpeta Dragable. El siguiente es una View Edit Text, que muestra una región rectangular donde el usuario puede escribir texto. Vamos a configurar el Layout Height, el de alto, a Wrap Content, de modo que si el usuario escribe un string de texto que sea largo, inmediatamente, como vemos, el rectángulo se amplía para que se pueda ver todo el contenido. Claramente el Layout Width es Fill Parent, por lo tanto ocupa todo el ancho, pero hacemos el Layout Height Wrap Content para que se adapte al contenido. ¿Qué es lo que vemos aquí en el Edit Text? Layout Width Fill Parent, mientras que el Layout Height es Wrap Content. A continuación tenemos una View Checkbox que muestra la caja de chequeo sobre la que los usuarios pueden pulsar para marcarla o para desmarcarla. Vemos en el checkbox ningún atributo especial, simplemente aquí en el caso de checkbox, como vemos en el Android Test, aparece situado al lado de la caja de chequeo, con lo que le indiquemos, en este caso, autosalvar. Si no nos gusta el diseño por defecto del checkbox, podemos aplicarle un atributo style para mostrar alguna otra imagen. Es lo que hacemos en este otro checkbox, en el que, como vemos, le aplicamos el atributo style y le pasamos star style, que es uno de los que podemos utilizar. Y cuyo resultado es el que vemos aquí, sigue siendo una caja de chequeo, pero con un estilo totalmente distinto. El formato para el valor del atributo style que queremos utilizar es el que se ve aquí. En primer lugar hay que indicar el paquete en el que se encuentra, que en este caso es en el propio Android. En segundo lugar, el tipo es un atributo. Y por último, el nombre, que es Star Style. Continuamos con una View Radio Group que contiene dentro de ella dos radio botones, Radio Button. Es importante porque de este modo los radio botones están relacionados entre sí. Se suelen utilizar para tener múltiples opciones de selección, y al formar parte de un radio group, cuando se seleccione un radio botón, se deselecciona cualquier otro que podía estar seleccionado. Solo puede estar seleccionado uno al formar parte de un radio group. Observa que en Radio Group le indicamos una orientación vertical, lo que hará que cada uno de los radiobotones aparezca situado encima del otro. Si quisiéramos listarlos horizontalmente, pues tendríamos que cambiar aquí la orientación a horizontal. Si cambiamos aquí a horizontal, también es muy probable que tengamos que cambiar en cada uno de los radiobotones el Layout Width, que ahora está en Fill Parent, cambiarlo también a Wrap Content para que se adapte al contenido y se puedan poner uno al lado del otro. Ahora, tal como está así vertical, tiene el resultado que vemos aquí en pantalla. El radiogrupo con los dos radiobotones, cuando pulsamos para seleccionar uno, el otro se deselecciona. Si fuera más, sería exactamente lo mismo. Y dentro de estas primeras views básicas nos queda por ver el Toggle Button. Se trata de un botón rectangular en el que los usuarios pueden alternar entre on y off al pulsar en él. No tiene tampoco nada nuevo,
Simplemente al pulsar en él, como vemos, cambia on, off. Sin duda las views que incorpora Android es uno de sus puntos fuertes por la calidad en el diseño y la facilidad de uso. De momento hemos visto las básicas, pero no dejan de ser simplemente objetos que se colocan en pantalla. Lo que nos importa es poder controlarlos programáticamente, hacer que los eventos que tengan lugar sobre ellos den lugar a que se lleven a cabo acciones en nuestras aplicaciones. Es justo lo que vamos a ver ahora para estas primeras views básicas, de qué modo podemos manejar los eventos que se producen en las views. La mayoría de las views que forman parte de una interface están ahí para hacer algo, no solo como adorno, algo que deben hacer cuando así se les indique. Y lo que le dice a una view que haga algo es lo que se conoce en programación como un evento. Para manejar los eventos desencadenados por cada vista, primero tenemos que localizar programáticamente la vista de la que se trata, cada vista concreta. Las vistas se crean cuando tiene lugar el evento onCreate dentro de nuestra aplicación. Pues la localización la haremos usando el método ActivityFindViewById y tendremos que pasarle en cada caso el ID de la vista concreta. La otra parte clave es lo que debe hacer la vista cuando tiene lugar el evento, y para eso usaremos el método setOnClickListener o otros similares. Es el encargado de registrar la respuesta, el callback que debe ser llevado a cabo cuando el evento se aplique a la vista. Esa respuesta registrada se desencadenará de distintos modos dependiendo de la view a la que se aplique. Vamos a verlo en las views que creamos antes. Aquí tenemos las views que en algunos casos ahora hemos asociado a eventos. Por ejemplo, cuando pulsamos sobre este primer botón, vemos como nos aparece un evento TAUS indicando que hemos pulsado sobre el botón salvar o que hemos pulsado sobre el botón abrir. Resumiendo, por tanto, tiene que haber un evento, que en este caso es cuando se pulsa, pero tenemos que saber sobre qué view se está pulsando y cómo va a reaccionar esa view cuando se pulse sobre ella. Es el caso de estos dos botones. Cuando pulsamos aparece un mensaje. Veamos el código. Aquí tenemos el código. En primer lugar, desde luego el primer evento que tiene lugar es el propio evento onCreate, que es el que va a estar encargado de crear todas las views que tenemos ya definidas dentro de nuestro layout. Y observa ahora el código que nos va a permitir manejar los eventos que aplicamos a los dos botones. Aquí tenemos el primer botón, le damos un nombre, por ejemplo btn abrir, pero lo primero que tenemos que hacer es poder detectar sobre qué view de las que tenemos en nuestra interface se ha pulsado. Y ya decíamos que para ello tenemos que utilizar el método FindViewById. De nuevo te remito a la documentación de Android para profundizar en el método, no vamos a hacerlo ahora. Y observa cómo tenemos que pasarle la ID de ese botón, que no es este nombre, sino que es la ID que le hemos indicado en main.xml. Si vamos al archivo main.xml y buscamos este botón, observa como aquí es el de abrir. Aquí lo tenemos, es el botón este que aquí vemos, al que le hemos dado una ID btn abrir. Pues esto es lo que tenemos que indicarle aquí para que ahora el evento sepa cuál es el botón que lo desencadena. Segunda parte, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Y aquí, como vemos, usamos un setOnClickListener. Y por tanto, cuando tenga lugar un clic sobre este botón, aquí tenemos el método onClick, es donde tenemos que indicarle qué es lo que va a ocurrir. En este caso utilizamos un método mostrarToast,
que está definido aquí abajo, pero bueno, simplemente lo que hace es que se muestre en un toast el mensaje. Sin más, ya hablamos de esto. Y aquí vamos a hacer que se muestre este mensaje con el nombre del botón. En el caso del otro botón de salvar, el código es exactamente el mismo. Método findViewById, método setOnClickListener y el método onClick. Aquí desde luego podríamos incluir la o las acciones que quisiéramos y una vez más un patrón para reutilizar en tus aplicaciones. Veamos cómo hacerlo cuando se trata de un checkbox, de una caja de chequeo que cuando se pulse sobre ella puede ser que esté marcada o desmarcada. Observa cómo el primer método sigue siendo el mismo. Vamos a localizar la view en concreto mediante el uso de findViewById y aquí tenemos que pasarle la ID que indicamos aquí. Si buscamos el checkbox, observa cómo se llama chk autosalvar, que es lo que le pasamos aquí como ID. También para configurar el desencadenante del evento también usamos setOnClickListener y el método onClick. Pero ahora dentro del método onClick tenemos que empezar por comprobar si la view, un checkbox, la caja de chequeo, está chequeada o no, y para eso tenemos que utilizar dentro del onClick, como vemos, el método isChecked. Si cuando pulsamos se va a marcar o desmarcar, y simplemente le indicamos con el condicional que si es checked, por lo tanto si está marcado, que le indiquemos en el mensaje la caja de chequeo ha sido marcada. Si no es así, solamente tiene dos opciones, pues entonces indicamos que aparece que no está marcada. ¿Qué es lo que vemos de nuevo aquí en la interface? Cuando pulsamos sobre la caja de chequeo aparece el mensaje porque ahora la hemos marcado. Si volvemos a pulsar se desmarca y por lo tanto la caja de chequeo ya no está marcada, que fue lo que le indicamos. Esto, así de sencillo en Android, es el trabajo con eventos. Observa como el código en el toggle button es exactamente el mismo que el del checkbox, porque tiene también esas dos opciones. Aquí puede estar marcado o desmarcado, aquí puede estar off o on. Usamos exactamente un código prácticamente igual para que indique, ahora el botón alternador está on, ahora está off. Simplemente eso. Lo puedes ver aquí en el código, que repite exactamente el del checkbox que veíamos antes. Observa como de nuevo findViewById, el uso de setOnClickListener, el uso de onClick y posteriormente el uso de isChecked para determinar si en ese momento está en una u otra de las dos posibles posiciones. Algo distinto es el tema del radio button, porque recuerda que el radio button puede estar incluido también dentro de un radio group y la relación entre los distintos elementos existe, depende de lo que haya en uno para lo que pasa con el otro. Seguimos detectando la view en concreto mediante el uso de findViewById, pero ahora observa como aquí en lugar de utilizar setOnClickListener, como en los otros casos, tenemos que utilizar setOnCheckedChangeListener. Te remite a la documentación de Android para que profundices en el método. Y lo que hace, igual que pasaba con setOnClickListener, es registrar la respuesta que tiene que producirse. Pero aquí, en lugar de cuando se pulse sobre un botón o sobre un checkbox o el toggle, es cuando cambie el radio botón que está marcado dentro del grupo, que puede tener varios radio botones. Aquí son dos radio botones, pero luego podrían ser más. Cuando un radio botón sea seleccionado, pues entonces otro tiene que dejar de estarlo, y el método que va a llevar a cabo, el que se desencadena cuando se selecciona un nuevo botón, es el método onCheckedChanged, que aquí vemos. Y dentro de este método ahora tenemos que indicarle la ID del botón sobre el que se ha pulsado para empezar. Al ser solo dos botones, muy sencillo, porque le indicamos el findViewId para el primero, y si es así, si por lo tanto el if es correcto, pues que muestre que se marcó la opción 1. Si es incorrecto, pues entonces tiene que ser la otra, la 2. Si fuera con más, pues en fin, también escribir el código no sería complicado, pero habría que ir indicando en cada una el findViewId, si es RDB1 tal respuesta, si es RDB2 tal respuesta, y así con los que fuera. Al ser simplemente dos, pues simplemente con el if else lo tenemos arreglado.
pero aquí sí que cambian los métodos con los que acabamos de decir ahora. Pues aquí nos quedamos por hoy en esta primera aproximación a las views, en la que hemos trabajado con las views básicas. Seguiremos en los próximos videotutoriales viendo otras views muy interesantes y que tienen una gran utilidad en cualquier tipo de aplicación o juego que queramos crear. Pero de momento por hoy lo dejamos aquí, nada más. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.